reunirse con integrantes de la CONCAMIN, el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no habrá gasolinazos durante los primeros 3 años de su administración. Adelanta la presidenta del Tribunal Electoral, Jeanine Atalora, que la validación del proceso electoral del pasado 1 de julio se realizará sin filas ni fobias, con total neutralidad y apego a derecho. Informó que la constancia de mayoría y declaración de presidente electo para Andrés Manuel López Obrador será entregada antes del 6 de septiembre. Y el Instituto Nacional Electoral inició el proceso de liquidación de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, que en los pasados comicios del 1 de julio no obtuvieron el 3% de la votación en ninguna de las 3 elecciones federales. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos la noche de este lunes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, le doy la más cordial bienvenida y saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes, quédense con nosotros durante la siguiente hora que les tenemos los detalles de la información más destacada. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Afirma la presidenta del Tribunal Electoral, Jeanine Atalora, que la validación del proceso electoral del pasado 1 de julio se realizará sin filias ni fobias, con total neutralidad y con apego a la ley. Seremos independientes y neutrales, seremos altamente profesionales y actuaremos en todo momento apegados a derecho. No tenemos ni filias ni fobias con respecto a ningún actor o partido político. La magistrada del Tribunal Electoral informó que la constancia de mayoría y declaración de presidente electo para Andrés Manuel López Obrador podría ser entregada antes del 6 de septiembre. A ver, primero tenemos que esperar porque hasta hoy en la noche y mañana en la mañana vence el plazo para que impugnen los cómputos de la elección presidencial. Si hay impugnación a los cómputos, tendremos que revisar las casillas que están impugnadas, en su caso recontar. Si no hay impugnaciones a los cómputos, entonces ya podríamos ver en efecto la posibilidad de adelantarnos a la entrega de la validez de la elección primero y la entrega de la constancia de mayoría. Y luego de reunirse con integrantes de la CONCAMIN, el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que durante los primeros 3 años de su gobierno no habrá más gasolinazos. 3 años no van a haber gasolinazos, pero no solo no va a haber gasolinazos, no van a aumentar más allá de la inflación el gas, el diésel y la energía eléctrica. Industriales del país agrupados en la CONCAMIN pidieron al virtual presidente electo mayor seguridad en el transporte por carreteras y vías férreas. Por su parte, el sector empresarial le solicitó mantener al equipo que designó el presidente Enrique Peña Nieto para renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y un grupo de panistas exigió la renuncia inmediata de todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que la comisión permanente se enfoque en el nombramiento de un nuevo presidente interino. Santiago Krill, ex coordinador en la campaña de Ricardo Anaya, afirmó que el ex candidato presidencial dejó en claro al iniciar la etapa proselitista que si no lograba la victoria en la elección del 1 de julio, no reasumiría el liderazgo del blanquiazul.
Y el Instituto Nacional Electoral inició el proceso de liquidación de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, que en los pasados comicios del 1 de julio no obtuvieron el 3% de la votación en ninguna de las 3 elecciones federales, es decir, para presidente de la República, para el Senado ni para la Cámara de Diputados. Anuncia el partido Nueva Alianza que buscará retener su registro solicitando que se anule la votación de aquellas casillas o distritos en donde se identifiquen irregularidades. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la conformación de la Comisión de la Verdad en el caso Iguala no puede detenerse y debe seguir su curso. Esto luego de que el gobierno federal iniciara una ofensiva jurídica sin precedentes para eliminar dicha sentencia. Tras la agresión a un fotógrafo del periódico Reforma durante un operativo en la colonia Doctores, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, informó que se emitirán sanciones para 8 agentes más que participaron en esos hechos. Primero, a las y los cuerpos policíacos que desempeñan su función con honestidad, con eficiencia y con entrega. A los que no están haciéndolo, pues que se vayan. No queremos policías que no hacen su labor de manera adecuada. El que tenga compromiso va a continuar, los que no, pues no los necesitamos. Y en Jalisco, al menos 2 menores de edad sobrevivieron a una masacre ocurrida en Tlaquepaque, donde 7 personas fueron asesinadas por un comando armado. Continúa la alerta en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero y Michoacán por el robo de una fuente radiactiva en la colonia Los Alpes de la delegación Álvaro Obregón. Asociaciones automotrices de México, Estados Unidos y Canadá urgieron a sus respectivos gobiernos a retomar las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El representante del Partido Republicano Estadounidense en México, Larry Rubin, prevé que las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio concluyan antes de que tome posesión el virtual presidente electo del cargo, Andrés Manuel López Obrador. Y en Estados Unidos, un agente policíaco del Paso, Texas, fue suspendido por apuntar con su arma a menores de edad tras acudir a un llamado por allanamiento criminal. Estas son las imágenes. Put that shit back. Put it up. Ahí mismo en Estados Unidos, autoridades de Los Ángeles buscan a varios sospechosos de haber golpeado a un hombre de 92 años que salió a caminar durante el Día de Independencia. El hombre, identificado como Rodolfo Rodríguez, terminó con el pómulo roto y al menos 2 costillas rotas. Y buenas noticias, en Tailandia un total de 8 de los 12 niños han sido sacados de una cueva inundada con el apoyo de buzos. Los menores y su entrenador de 25 años quedaron atrapados por más de 2 semanas luego de que las fuertes lluvias inundaran la red de cuevas en las que se encontraban. En Japón, socorristas continúan la búsqueda de desaparecidos en barrios completamente cubiertos de barro y entre los escombros de viviendas en el oeste de ese país, donde ya fallecieron al menos 100 personas, esto debido a las lluvias torrenciales de los últimos días. Gracias por iniciar la semana bien informados aquí con nosotros en la ciudad y el mundo. Mire, más adelante estaremos haciendo un análisis del combate a la corrupción, el reto del combate a la corrupción de un nuevo gobierno cuya, pues, prácticamente estandarte de la campaña presidencial, me refiero a la de Andrés Manuel López Obrador, fue precisamente el combate a este mal. ¿Cuáles serán los retos? ¿Cuál estrategia? ¿Estaremos dando un buen paso en materia de combate a la corrupción con este nuevo gobierno? Bueno, pues nada menos y nada más que el maestro Eduardo Bohórquez y también el maestro Marco Fernández estarán con nosotros y analizaremos este tema. Mientras tanto, mire, después de una semana de recuentos, cuentos de cómputos distritales, de
programa de resultados preliminares, de conteos rápidos. Ahora viene la tarea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le toca calificar precisamente los comicios. Su titular, Janine Otalora, asegura que la validación del pasado proceso electoral será con total apego a derecho a fin de generar confianza entre la ciudadanía. Alejandro Alfaro nos tiene los detalles. Sin filias ni fobias, con total neutralidad y apego a derecho, será el actuar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la validación del proceso electoral del pasado 1 de julio. Así lo dio a conocer la magistrada presidenta Janine Otalora al encabezar el evento Certeza Jurídica rumbo a la etapa de validación de los comicios 2018. Seremos independientes y neutrales, seremos altamente profesionales y actuaremos en todo momento apegados a derecho. No tenemos ni filias ni fobias con respecto a ningún actor o partido político. Asimismo, la magistrada presidenta detalló que serán las salas regionales las que se encarguen de la elección para diputados y senadores, mientras que la sala superior será la que lleve a cabo el cómputo final de la elección presidencial. En esta etapa que comienza, sus salas regionales atenderán las impugnaciones de los resultados de las elecciones de diputados y senadores. Por otra parte, es facultad exclusiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral llevar a cabo el cómputo final de la elección presidencial con el fin de emitir la declaración de validez de la elección y de presidente electo. Finalmente, Janine Otalora reconoció la madurez que se mostró durante la jornada del pasado 1 de julio y aseguró que ahora toca al tribunal generar esa misma confianza. El objetivo es generar confianza a través de una mayor transparencia y a partir justamente de esta transparencia rendir cuentas de la labor del tribunal. Con imágenes de Alejandro Carmona, para La Ciudad y el Mundo, Alejandro Alfaro. Y precisamente la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que la constancia de mayoría y declaración de presidente electo para Andrés Manuel López Obrador podría ser entregada antes del 6 de septiembre. Al término del evento Certeza Jurídica rumbo a la etapa de validación de los comicios 2018, la magistrada detalló que dicho panorama se daría en caso de no existir impugnaciones. A ver, primero tenemos que esperar porque hasta hoy en la noche y mañana en la mañana vence el plazo para que impugnen los cómputos de la elección presidencial. Si hay impugnación a los cómputos, tendremos que revisar las casillas que están impugnadas, en su caso recontar. Si no hay impugnaciones a los cómputos, entonces ya podríamos ver en efecto la posibilidad de adelantarnos a la entrega de la validez de la elección primero y la entrega de la constancia de mayoría. Miren, los comicios del pasado 1 de julio generaron una reconfiguración del mapa político y en este tsunami, así se le ha calificado al fenómeno de Morena, que pues prácticamente derrumbó a los demás partidos políticos, pues por no haber alcanzado el 3% de votos como mínimo. El Instituto Nacional Electoral inició el proceso de prevención y posible liquidación de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza. Jesús González nos tiene la nota. La Comisión de Fiscalización del INE eligió a los interventores Armando Maldonado García y Ramón Ismael Trejo Basúa para que den inicio a las auditorías y vigilar las cuentas bancarias, así como el levantamiento del inventario físico de bienes muebles e inmuebles para resguardarlos y evitar que se dilapiden mientras se resuelve la situación jurídica de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza. De acuerdo con las y los consejeros, el objetivo es adoptar medidas preventivas y dotar de transparencia y certeza al proceso de liquidación de los partidos, mientras se resuelven, en su caso, las impugnaciones de las elecciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según el reglamento de fiscalización, el periodo de prevención abarca desde el anuncio de los resultados de los cómputos distritales y hasta que se emita la constancia formal de pérdida de registro, tiempo en el cual el interventor se hará responsable de la administración del patrimonio de los partidos políticos mencionados.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la comisión, aclaró que el reglamento de fiscalización prevé, en caso de que como resultado de la resolución de los juicios de inconformidad el partido político en estado de intervención llegara a alcanzar la votación mínima, podrá reanudar en forma habitual sus operaciones, mientras que en caso contrario, advirtió, se pasaría de la prevención a la intervención para su liquidación respectiva. En la Ciudad y el Mundo, Jesús González. Y hablando de este tema, el presidente del partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, anunció que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver su permanencia como organismo político nacional. El dirigente del PANAL detalló que a 9 días de las elecciones se recurrirá a las impugnaciones necesarias para hacer valer su votación y conservar dicho registro. Asimismo, Castro Obregón dejó en claro que el partido Nueva Alianza es una fuerza social real cuyas causas sociales siguen vigentes y fueron avaladas por alrededor de 1.400.000 votos. En este recuento de los daños, Santiago Krill, excoordinador en la campaña de Ricardo Anaya, aseguró que el excandidato presidencial aclaró que si no lograba la victoria en la elección del 1 de julio, no reasumiría el liderazgo del PAN. Hay que recordar que Ricardo Anaya pidió licencia como líder del Comité Ejecutivo Nacional Panista y Damián Cepeda asumió como presidente en funciones para lograr su aspiración presidencial. El excandidato a la presidencia de la República buscará encontrar acomodo en la vida académica. Esto fue lo que dijo Santiago Krill luego de que un grupo de gobernadores panistas también pidieron cambiar la dirigencia nacional de Acción Nacional. El blanquiazul, pues, Lupita. Por otra parte, pese a que a Nestora Salgado se le entregó su constancia de mayoría, que la confirma como senadora electa del partido Morena, el Instituto Nacional Electoral no tiene documentación que acredite que renunció a su doble nacionalidad. El Consejo Local del INE en Guerrero, al otorgarle la constancia de mayoría, se basó únicamente en los documentos que la ex policía comunitaria entregó al momento de solicitar su registro como candidata. El consejero Marco Baños dijo que ya no se revisó si la guerrerense renunció sí o no a su nacionalidad estadounidense. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se vaya. Al regresar ya estaremos haciendo el análisis, los retos del combate a la corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No se vaya.